Hoy revelaremos los secretos detrás de los mejores trucos de magia del mundo. Desde David Copperfield haciendo desaparecer la Estatua de la Libertad hasta atravesar la Gran Muralla China y otros trucos, pero eso no es todo. Revelaremos los secretos de las sensaciones modernas de la magia como Penn y Teller, Xin Lim y David Blaine. Prepárate para una hora de revelaciones mágicas, donde mostraremos los secretos que dan vida a estas ilusiones. Sin más preámbulos, comencemos. En el puesto 12 está el paso imposible de David Copperfield por la Gran Muralla China. Hagamos un rápido resumen de lo que sucedió en la presentación. En esta ilusión, David Copperfield sube una escalera hasta una plataforma iluminada desde un costado cerca de la cima. Una cortina cae por 3 lados y la luz proyecta una sombra, sugiriendo que David Copperfield aún está en el compartimento cerrado. Después retira la toalla blanca y parece integrarse con la Gran Muralla China. Las cortinas se abren rápido y David Copperfield desaparece. Cerca de un lado de la muralla hay una persona sosteniendo un sensor de latidos para monitorear los signos vitales de David Copperfield. De pronto, David Copperfield presiona sus manos y rostro contra una cortina blanca al otro lado de la muralla. El sonido de sus latidos desaparece, creando tensión sobre su supervivencia. Bajan las cortinas con luz de fondo y las manos de David Copperfield emergen como si se derritiera fuera de la muralla. Se retira la cortina y aparece sano y salvo, asombrando a todos con su ilusión. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Vamos a resolver esto juntos. Te daré pistas, intenta descubrir el truco antes de la explicación. Primero notarás que el marco trasero tiene una luz en una posición muy específica. La fuente de luz está colocada en la parte superior de este marco en lugar de estar cerca del centro, justo aquí. En un momento descubrirás por qué colocar esta fuente de luz cerca de la parte superior fue crucial para vender la ilusión de David Copperfield caminando directamente hacia la Gran Muralla China. La segunda cosa que notarás es que cuando David Copperfield atraviesa la Gran Muralla China e intenta pasar la tela blanca empujándola, los asistentes que la sostienen no muestran uno de sus brazos cuando él la empuja. Bueno, si no has descubierto cómo David Copperfield realizó este famoso truco de magia de atravesar la Gran Muralla China, ahora te lo explicaré en detalle. Para este truco, David Copperfield usó un asistente oculto que debía permanecer escondido hasta que las cortinas se cerraran. Este asistente tenía una complexión corporal similar a la de David Copperfield y llevaba puesta exactamente la misma ropa. Quien vemos en la sombra no es David Copperfield. De hecho, es el asistente quien estaba vestido como él. Usaba la toalla blanca en el cuello para aparentar ser David Copperfield. De lo contrario, durante toda esta presentación, notarás que esta toalla blanca no tuvo ningún propósito hasta el momento en que él entró y se la pasó a sus asistentes que están fuera del compartimiento. Quizás te preguntes dónde se escondía este asistente si solo vemos a 3 personas más y a David Copperfield, sin nadie más alrededor. Si ves la base de la plataforma, aunque no parece gruesa ni sospechosa, en realidad puede ocultar a una persona adulta. Puedes verlo desde fuera de esta plataforma en una ilusión similar hecha por el mago enmascarado. El asistente simplemente estaba escondido dentro de la base de la plataforma, que tenía una estructura tipo solapa por la que podía entrar y salir. Al bajar las cortinas, David Copperfield entró al sótano. Se ocultó en un punto ciego del compartimiento. Quizá te estés preguntando, ¿a qué me refiero con el término punto ciego? Bueno, quizá recuerdes una observación específica que destaqué antes sobre la fuente de luz que estaba en una posición muy específica en el marco trasero. Observa que esta fuente de luz, cuando se enciende, proyecta un haz de luz que solo ilumina una parte del espacio entre los dos marcos. La parte que ves a la izquierda y a la derecha que no está en el camino de la luz se llama puntos ciegos. Esto sucede porque la sombra, al ocultarse en este punto ciego, no se verá en la pantalla si se esconde a la izquierda o derecha de la fuente de luz. Esto explica por qué la luz se colocó en la parte superior, para que haya espacio debajo y alrededor de la luz. Tras intercambiarse exitosamente con su asistente vestido como su clon, David Copperfield no se escondió en la base de la plataforma. En lugar de eso, se arrastró hasta la escalera, que es casi lo bastante grande para su cuerpo, como mostró el mago enmascarado en su presentación. Las escaleras usadas como escondite para magos y asistentes están en muchas ilusiones de escenario.
Cada vez que veas escaleras en la magia de escenario, considéralas una pista y un elemento clave para la ilusión. Ahora, después de que David Copperfield ha salido exitosamente de la plataforma con la ayuda de la escalera y las 3 asistentes vestidas de blanco, el asistente clon de David Copperfield intentó realizar la desaparición de la sombra en el compartimiento, y la ejecución es bastante sencilla. Todo lo que tenía que hacer era caminar gradualmente hacia el punto ciego izquierdo, alejarse del camino de la luz y agacharse en la parte trasera izquierda del compartimiento. Desde ahí, levantó lentamente la tapa inferior y se escondió dentro. Luego retiraron las cortinas y David Copperfield aparentemente desapareció. Quizás te preguntes cómo David Copperfield logró caminar rápidamente alrededor de la Gran Muralla China y esconderse en la segunda escalera al otro lado. Primero, él no tenía que caminar por la Gran Muralla, ya que existen pasadizos secretos por donde la gente puede pasar. Primero salió de la escalera, luego caminó rápidamente por el pasadizo secreto y se escondió en la segunda escalera, la cual fue llevada hacia la segunda plataforma por los asistentes, mientras la cámara se movía por encima de la Gran Muralla China. Y desde esta segunda escalera se arrastró hasta la base de esta segunda plataforma. Ahora, cuando llegó el momento en que aparentemente debía atravesar la Gran Muralla China contra la tela blanca, es bastante obvio que fueron los asistentes quienes empujaron esa tela. Como pueden ver en la vista expuesta y desde arriba, antes de retirar las cortinas, David Copperfield salió de la base y se escondió en el punto ciego derecho. Desde ahí, movió sus brazos hacia la luz para simular que salía de la pared a la plataforma. Luego, las cortinas se abrieron mostrando que había atravesado la Gran Muralla China. En el número 11 está el mago del zapato en America's Got Talent. Resumamos lo ocurrido en la presentación. El mago comienza la presentación abriendo una caja negra y saca un zapato de color negro. Deja caer el zapato sosteniendo las agujetas y, de pronto, se vuelve verde. Al girar rápido, la caja se vuelve verde. Después toma otra caja, saca zapatos verdes y convierte uno en amarillo con un movimiento de mano. Después lanza el zapato verde al aire y mágicamente vuelve a ser negro, al igual que el zapato amarillo. Cuando da una vuelta, aparecen en su mano 4 zapatos de diferentes colores. Luego, el mago toma un zapato rojo en una caja. Coloca el zapato rojo dentro de la caja y lo transforma en una versión miniatura de sí mismo. Toma la agujeta, dale un tirón rápido y se encoge y se ata sola. Con otro movimiento, duplica los zapatos rojos en sus manos. De repente, la agujeta de un zapato mágicamente se extiende hasta el segundo zapato, conectándolos entre sí. El mago toma un zapato pequeño y lo convierte en uno grande con un movimiento de su mano izquierda. Toma una caja marrón y un zapato rojo y rápidamente convierte la caja en roja. Para el final, salta y sus zapatos blancos se vuelven rojos en el aire. ¿Cómo hizo este truco? Vamos a resolverlo juntos. En el primer truco, al sacar un zapato negro y girarlo en el aire para hacerlo verde, ya se nota una sombra verde cerca de la abertura. Después de eso, encontramos un cuadro donde el zapato parece tener una capa de color verde, separada de la superficie del zapato, lo que indica que el zapato está preparado de antemano y es un truco. Al avanzar cuadro a cuadro, vemos que una capa similar a una solapa se cierra en el otro lado del zapato. Para entender lo ocurrido aquí, primero debemos saber cómo se preparó este zapato. Cuando lo sacó de la caja inicialmente, puedes ver que la capa está cerrada sobre el zapato. Así es como realmente se ve, de modo que la mitad del zapato es negra. Es una capa que es negra por fuera, pero verde por dentro. Esta capa de color negro, cuando el zapato gira en el aire, se abre así y se mueve al otro lado del zapato donde se asienta en la cara opuesta, que es mitad negra, para cubrirla y hacer que parezca que el zapato se ha vuelto verde. Luego vas a otra caja y saca 2 zapatos verdes. Al pasar el primer zapato sobre el segundo y volverlo amarillo, notamos una extraña capa verde detrás del zapato verde, más grande y adherida en la parte trasera. Esta capa es un color verde retirado del segundo zapato para mostrar la capa amarilla debajo de ese zapato. La capa verde retirada estaba pegada a la parte trasera del primer zapato y se diferencia del que está al frente. Otra cosa que me gustaría destacar es que este zapato amarillo no es completamente amarillo. Es mitad amarillo y mitad negro. Al principio tenía una capa verde, negra por dentro y verde por fuera.
esta capa se quitó para mostrar la capa amarilla debajo. Ahora, cuando llegó el momento de convertir ese zapato amarillo en negro, lo lanza al aire, y puedes ver en cámara lenta que al principio estaba sosteniendo la punta del zapato, pero cuando lo atrapa, lo hace con el talón del zapato, lo que implica que el zapato giró 180 grados en el aire, de modo que el lado amarillo queda mirando hacia el otro lado del público. Por eso podemos ver el lado negro. Tal vez te preguntes cómo lanzar un zapato al aire y lograr que caiga girando 180 grados. Bueno, esto en realidad se basa en un principio científico. El principio en el que se basa se llama el efecto Zanibekov, o el teorema del eje intermedio. Derek les explicará brevemente en qué consiste este fenómeno. Hablando del segundo eje, el eje intermedio, donde el momento de inercia está entre los otros dos, bueno, ahí es donde ocurre este medio giro y prácticamente no hay nada que puedas hacer para detenerlo. No solo son raquetas de tenis, también lo he hecho antes con celulares y un disco con agujero. Llevé este disco a una pista de hielo y a un avión de gravedad cero. He estado obsesionado con el teorema del eje intermedio. Ahora que entiendes la ciencia detrás de por qué el zapato pudo hacer medio giro en el aire, continuemos con la explicación del primer zapato que tiene en su mano derecha. Simplemente giró su muñeca de manera que el lado negro de ese zapato quedara frente a nosotros. Este lado negro que ahora está frente a nosotros no es originalmente parte del zapato verde. De hecho, es la capa verde que fue removida de encima de la capa amarilla en el segundo zapato. Y puedes ver claramente que es una pieza recortada unida magnéticamente al zapato verde de abajo. En este truco, al multiplicar los zapatos y hacerlos de 4 colores, usó un principio parecido al del truco de la moneda y la cáscara. Los trucos de moneda y cáscara son básicamente una estructura en forma de tapa que se coloca justo encima de la moneda. Si volteas esta cáscara al revés, parecería una moneda normal, pero por dentro es hueca y solo es la mitad de una moneda, la cual se coloca encima de una moneda real, como puedes ver que el mago está haciendo en este momento en particular. Según este concepto, los zapatos en su mano son 4, 2 cáscaras y 2 reales. Si te acercas, puedes ver cómo se separa la cáscara superior del zapato. La cáscara superior, que era mitad negra y mitad amarilla, fue retirada para revelar el zapato azul que estaba debajo. El zapato rojo estaba bajo la cáscara verde. Ahora, en este momento, puedes ver mi ilustración y confundirte. Esto es porque en mi ilustración se muestra que el zapato es mitad amarillo y mitad negro, pero en el video no podemos ver ninguna capa mitad amarilla. Bueno, si avanzamos unos cuantos cuadros, encontramos una toma de cerca de esa capa amarilla justo aquí, que está oculta con la ayuda de esa capa mitad verde colocada encima. Eso estaba unido a la cubierta verde, que se camufla con el zapato para ocultar la capa amarilla debajo. Tras fabricar varios zapatos de colores, toma el rojo, lo mete en la caja y lo transforma en miniatura. Podrías pensar que esta caja fue modificada para ocultar el zapato grande en la base. No es así, el método es más sencillo de lo que crees. El zapato grande no estuvo en la caja. Si observas bien, tu axila izquierda se oculta tras la caja y solo lo empuja hacia ahí. La caja se usa como una cubierta todo el tiempo para ocultar el zapato que sostiene en su axila. Después de sostenerlo en su axila, cerró la tapa de la caja con mucho cuidado, asegurándose de no exponer el zapato. Por un instante, al cerrar la caja a la mitad, vemos el zapato rojo asomando, oculto bajo su axila. Después, con el pulgar derecho, sujeta el zapato detrás de la tapa abierta. Después de revelar el zapato en miniatura que estuvo dentro de la caja todo el tiempo, colocó el zapato grande junto con la caja en el suelo y continuó con el zapato en miniatura. Al meter la mano en el zapato para sacar el cordón, verás que su dedo medio, índice y pulgar izquierdos intentan tomar algo más que el hilo y lo oculta en sus dedos. Luego extiende el cordón, lo encoge despacio y parece que está atado al zapato. En este momento puede que ya te hayas dado cuenta de que el cordón todavía está dentro de la boca del zapato de donde fue sacado inicialmente. Por lo tanto, obviamente sabemos que el hecho de que esté atado al zapato es solo una ilusión y que el cordón en realidad no está atado. Lo que realmente viste aquí es solo una figura de cartón que es magnética y tiene el diseño de unos cordones atados. Este cartón rectangular estaba sostenido entre los dedos de su mano izquierda, el cual simplemente se coloca en este momento cuando él pasa la mano por encima del zapato. Si miras lo suficientemente de cerca, en realidad puedes notar que este truco de cartón sobresale un poco del zapato. Para multiplicar el zapato en miniatura, aplicó el mismo método de concha y moneda, por lo que debajo había otro zapato. Por eso, después de que la cámara corta, se puede ver el segundo zapato en su mano derecha.
Antes de que la cámara cortara, él ya tenía el zapato en miniatura en su mano derecha, lo sacó de debajo de la concha y se ve la base negra del zapato en ese instante. Lo presionó sobre la concha del zapato y fingió que salió de ahí. Este zapato, como estaba cubierto por la concha y presionado hacia abajo, explica por qué este zapato está ligeramente comprimido y distorsionado en comparación con la concha. Vimos cómo los zapatos se ataron con las agujetas. Al juntar los zapatos, tomó un hilo invisible con la mano izquierda y lo jaló, haciendo que las agujetas ya llegaran a sus dedos. Las agarró y así creó la ilusión de que se enlazaban. Luego el mago convierte el zapato miniatura otra vez en uno grande. Para eso la silla ya tenía un zapato rojo grande oculto atrás. Puedes ver que su mano izquierda va detrás de la silla en este momento, mientras él llama la atención hacia el zapato en miniatura dentro de la caja. Para cambiarlo, sostuvo el zapato grande con la izquierda y lo puso frente al miniatura. En el momento en que coloca el zapato grande de nuevo en la caja, también vemos el zapato en miniatura dentro de la caja, justo detrás del zapato grande, lo que respalda aún más nuestra explicación sobre la posición del zapato en miniatura. Luego tomó una caja marrón, la volvió roja rápidamente y lanzó el zapato miniatura al aire. La caja cambió de color con un mecanismo de solapa visible en los últimos cuadros antes de esconderla tras su espalda. Así funcionaba el mecanismo de la caja. Al final de la presentación, cuando cambia sus zapatos blancos por rojos, se observa que su mano derecha va a la cintura y sostiene algo negro. La cuerda negra en realidad son dos cuerdas unidas a dos capas blancas sobre sus zapatos y pantalones, conectadas por la misma cuerda. En esta toma cercana vemos cómo la capa blanca entra en sus jeans tras jalar la cuerda. En el número 10 tenemos la legendaria desaparición de la Estatua de la Libertad de David Copperfield. Resumamos lo que sucedió en la presentación. David Copperfield inicia la presentación colocando 3 cámaras Kodomatic alrededor de la Estatua de la Libertad para registrar su inminente desaparición. 3 asistentes femeninas vigilan y aseguran cada cámara. Un radar detecta la estatua. David Copperfield dice que tras desaparecer la estatua, 2 haces de luz cruzarán el espacio vacío para probar que ya no está. La cortina que cubre la estatua se sostiene en 2 grandes torres a los lados del público. Cuando es momento de hacer desaparecer la estatua, David Copperfield se concentra en el radar y logra que la Estatua de la Libertad desaparezca de la exhibición. Luego baja la cortina y revela que la estatua ya no está, mientras un helicóptero flota sobre ella. Rayos de luz atraviesan el espacio vacío donde antes estaba la estatua, logrando una hazaña realmente extraordinaria que probablemente nunca se vuelva a replicar en la historia. ¿Cómo hizo ese truco? Resolveremos esto juntos. Revisaremos la presentación y al analizar cada observación te daré pistas para que descubras el método que David Copperfield usó para desaparecer la Estatua de la Libertad antes de la explicación. Lo primero y más obvio que observamos respecto a este truco es que este acto de desaparición de la estatua se realizó de noche. Esto nos lleva a la pregunta más obvia. ¿Por qué David Copperfield no realizó este increíble acto durante el día? Si hubiera realizado este acto durante el día, no habría necesitado ninguna de las pruebas innecesarias que usó durante la noche como evidencia de que la estatua había desaparecido. Las 3 pruebas que usó David Copperfield iniciaron con el haz de luz que cruzó el área donde estaba la estatua. La segunda prueba usó radar. Este radar ni siquiera sería necesario durante el día, porque si la estatua hubiera desaparecido, todos podrían ver justo después de que se quitara la cortina si la estatua realmente había desaparecido o no. Y la tercera prueba de usar fotos tomadas desde 3 ángulos como evidencia de que la Estatua de la Libertad desapareció, tampoco sería necesaria, igual que el radar, pues todos podrían ver de día si la estatua seguía en su lugar. Además, esta observación sobre David Copperfield realizando esta ilusión en completa oscuridad hace obvio que la única manera en que la estatua podía ser visible para los espectadores en ese lugar y para nosotros viendo este video en casa era si la estatua estaba iluminada usando las 2 configuraciones de luces. Las primeras luces estaban dentro de la Estatua de la Libertad, como en su corona y antorcha. La segunda configuración son luces circulares en la base de la estatua, que la iluminan desde abajo para hacerla visible. Si estas luces se apagaran, ya que ya está completamente oscuro, la estatua literalmente desaparecería y ni siquiera necesitaría una cortina para ocultar su desaparición.
La ubicación de esta Estatua de la Libertad es muy significativa y te darás cuenta rápidamente solo con observar esta foto. Puedes ver que todas las luces brillantes de la ciudad están extremadamente lejos y esta estatua está aislada de todas las luces de la ciudad. Así que la única manera de que esta Estatua de la Libertad fuera visible era con las dos configuraciones de iluminación que acabamos de mencionar. En esta foto, los espectadores de este acto estaban posicionados en este lugar en particular, juzgando por las imágenes que se filmaron desde el punto de vista del espectador, ya que el rostro de la estatua es visible, y la mejor posición para ver el rostro de la estatua de frente es en este lugar en particular. Todavía hay una pregunta que necesita ser respondida, que es que aunque sabemos que simplemente apagando las luces alrededor de la estatua haría que desapareciera completamente en la oscuridad. David Copperfield dirigió haces de luz justo a través del lugar donde antes estaba la estatua, y el anillo de luz alrededor de la base de la estatua todavía es visible después de que la estatua desapareció. También notamos algo sobre las bases de las cortinas. Hay luces brillantes colocadas en ambas bases, y en lugar de dirigir esas luces hacia la estatua para iluminarla lo más posible, David Copperfield colocó esas luces justo en la cara del público que estaba viendo esta ilusión. Esto realmente nos hace cuestionar el propósito de estas luces brillantes dirigidas a la cara del público. El uso de la cortina fue otra capa cuestionable añadida a esta ilusión. David Copperfield estaba realizando esta ilusión de noche. Si lo piensas un momento, ¿no era ya una ventaja para David Copperfield realizar la ilusión de noche para hacer desaparecer esta Estatua de la Libertad? ¿Por qué usó las cortinas para añadir más espectáculo al desaparecer la estatua? ¿Tendría sentido si usara la cortina de día y la quitara para mostrar que la estatua desapareció? Sin embargo, está aprovechando más de lo esperado haciendo esta ilusión de noche y tras una cortina. Esto indica que manipularon la iluminación de la estatua, algo que David Copperfield no quería que notáramos. Por último, mencionaré una teoría popular sobre la música que usó David Copperfield, la cual se aclarará más adelante. David Copperfield destaca por usar música en sus actos para mejorar la experiencia del público con sus ilusiones. Se afirma que la música fue amplificada y que se aprovechó para ayudar en la ilusión. Ten en cuenta que toda esta explicación se va a resolver usando la navaja de Occam. La navaja de Occam es un principio científico que sugiere elegir la explicación más simple entre varias hipótesis. En este punto puede que ya hayas empezado a juntar las piezas del rompecabezas y hayas descubierto la mayor parte de la metodología que David Copperfield usó para aparentemente hacer desaparecer la Estatua de la Libertad. Las luces se dirigían a los rostros de los espectadores para ocultar la estatua y hacer que pareciera desaparecida. Necesitamos profundizar en la ciencia detrás de por qué las luces se dirigían hacia los rostros de los espectadores. Repasemos brevemente cómo la luz entra en los ojos. Cuando la luz incide sobre nuestra córnea, la atraviesa y entra en nuestra pupila, la cual se dilata o se contrae con la ayuda de los músculos que rodean el iris. Cuando una luz intensa llega a nuestros ojos, el iris se contrae y reduce la pupila para limitar la entrada de luz. Esto es para que pueda proteger las células cónicas sensibles de ser sobreestimuladas por la luz brillante. Quizá te preguntes qué son las células cónicas. Nuestra retina tiene dos tipos de células para percibir luz. Las primeras se llaman células bastón y las segundas se llaman células cónicas. Las células bastón son muy sensibles a la luz y funcionan en la visión nocturna. Son capaces de distinguir qué tan brillante o tenue es la luz, pero no pueden detectar diferentes colores. Mientras que las células cono son capaces de detectar un amplio espectro de fotones de luz y son responsables de nuestra visión a color. Ahora que sabes cómo funcionan los ojos y cómo las células bastón y cono registran la luz, debemos explicar un concepto antes de decir por qué iluminar los ojos del espectador fue clave para crear la ilusión de que la estatua desapareció. ¿Alguna vez has pensado por qué no podemos ver estrellas en el cielo nocturno de la ciudad, mientras que en las zonas rurales donde no hay mucha contaminación lumínica, podemos ver un montón de estrellas en el cielo? La razón es por la contaminación lumínica, teniendo en cuenta el concepto de cómo funcionan nuestros ojos. Actualmente, más del 80% del mundo y más del 99% de Estados Unidos y Europa viven bajo cielos con contaminación lumínica. Un tercio de la humanidad nunca ve la Vía Láctea. Lugares como Singapur están tan contaminados por la luz que los ojos de las personas nunca se adaptan completamente a la oscuridad. La razón de todo esto es nuestra visión escotópica.
La visión escotópica es el tipo de visión que usamos en niveles de luz muy bajo. Nuestra visión fotópica, activa con luz brillante, depende de 3 tipos de conos sensibles al color. La visión escotópica en la oscuridad la generan las células bastón, que detectan el brillo pero no distinguen colores. Ahora que entiendes cómo la contaminación lumínica afecta nuestra visión y restringe la capacidad de nuestras células bastón para ver las estrellas en el cielo, quizá ya comprendas fácilmente por qué las luces se están dirigiendo a los rostros de estos espectadores que están sentados justo al frente. Las células bastón necesitan que la pupila se dilate para captar más luz. Las células bastón permiten ver con poca luz y de forma periférica. Pero cuando una luz brillante se dirige al globo ocular durante la noche, el ojo no puede adaptarse de manera natural a su visión nocturna. Esto ocurre porque el iris se contrae y disminuye la luz que entra al ojo. Cuando el iris se contrae, interfiere con la capacidad de las células bastón para funcionar de manera más efectiva y mejorar nuestra habilidad para ver en la oscuridad. Por eso esas luces, en palabras más simples, cegaron a los espectadores de lo que había detrás de las luces. Como las luces de la estatua ya estaban apagadas, incluso una luz muy tenue reflejada en la estatua o la contaminación lumínica de la ciudad desde muy lejos, aún así no ayudaría a que fuera visible para esos espectadores, ya que las luces brillantes no dejaban ver lo que había detrás. Tal vez te preguntes por qué la cámara no captó la estatua en esta noche oscura. Si bien es lógico que nuestros ojos no vean detrás de las luces que nos apuntan directamente. La razón por la que la estatua no es visible en el video es la misma por la que las estrellas a menudo no se ven en fotos y videos, que es por las limitaciones del equipo. Aquí hay algunas razones clave. Configuración de exposición. Al tomar fotos o videos, la cámara ajusta la exposición para captar luz y obtener una imagen bien expuesta. Las estrellas son relativamente tenues en comparación con otros objetos en el cielo nocturno, así que para capturarlas necesitarías un tiempo de exposición largo. Sin embargo, esto haría la escena demasiado brillante por sobreexposición. Tamaño de apertura. El tamaño de la apertura de la cámara influye en la visibilidad de las estrellas. Una apertura mayor deja entrar más luz y ayuda a captar estrellas. Sensibilidad del sensor. Aumentar la sensibilidad de la cámara hace más visibles las estrellas, pero puede generar ruido digital y bajar la calidad de imagen. Esto explica por qué la Estatua de la Libertad tampoco era visible en el video. Además, a diferencia de las estrellas en el espacio que emiten su propia luz, la estatua no estaba emitiendo ninguna luz, ya que las luces estaban apagadas, lo que hace que sea aún más imposible verla en tiempo real y en las grabaciones. Quizá te preguntes cómo logró David Copperfield que los haces de luz pasaran justo donde antes estaba la Estatua de la Libertad. Afirmamos que las luces de la Estatua de la Libertad estaban apagadas porque siguen encendidas tras la desaparición. A estas alturas la respuesta es obvia. Si volvemos a la imagen de la Estatua de la Libertad, podemos ver que hay espacio justo al lado de la estatua, aquí a la derecha, para crear una estructura circular de luces similar a las que rodean la base de la estatua. Tengan en cuenta que esta ilusión se realizó de noche, así que desde la vista superior, cuando el helicóptero estaba iluminando con haces de luz el área donde estaba la estatua, en realidad estaba iluminando justo al lado, hacia una réplica con luces que se parecían mucho a las que rodean la base de la estatua. En un ambiente tan oscuro no es posible distinguir. Estas luces circulares duplicadas eran la única forma de identificar la base de la estatua. David Copperfield las replicó inteligentemente, pues las luces eran la única manera de ver la estatua desde el cielo. Lo que sucedió detrás de la cortina fue que las luces incrustadas en la estatua y en la base de la estatua se apagaron completamente, y las luces de la réplica se encendieron para que los espectadores no pudieran notar que las luces se apagaron y encendieron por un pequeño intervalo de tiempo. Por último, desacreditaremos una explicación común sobre la música fuerte. Existen teorías en línea que dicen que la plataforma donde estaban los espectadores podía girar, haciendo que la estatua cambiara de posición respecto a ellos y quedara oculta tras una de las grandes estructuras que sostenían la cortina. Por ejemplo, la plataforma tendría que girar en dirección de las manecillas del reloj para que esta estatua se oculte detrás de la estructura izquierda que sostiene la cortina, y las vibraciones de la plataforma en movimiento se ocultarían usando la música fuerte. Si lo piensas, esto no solo es muy poco práctico, ya que crear una superficie giratoria necesitaría una cantidad masiva de torque para girar una plataforma tan pesada, porque no solo estás moviendo a más de una docena de personas sobre ella, sino que también tienes que mover estas estructuras que sostienen la cortina.
Esto se debe a que si solo la plataforma se moviera y las estructuras no, los espectadores notarían de inmediato el giro de la plataforma. Por eso no sucede así. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el principio que seguimos es la navaja de Occam y que debemos optar por la solución más simple y práctica, la hipótesis de girar la plataforma y ocultar las vibraciones usando la música fuerte como disfraz es sumamente impráctica y está lejos de ser simple, así que no tenemos más opción que eliminar completamente esta teoría. Las luces eran suficientes para manipular la percepción de los espectadores. Así que complicar demasiado esta ilusión realmente habría arruinado la experiencia del espectador y las posibilidades de fracaso habrían aumentado. Para un evento tan grande, evitarían hacerlo en una configuración de alto riesgo, ya que se transmitía en vivo por televisión nacional en 1983. El radar que David Copperfield usó es obviamente falso y no requiere más explicación para demostrar que es un accesorio falso. Él manipuló la iluminación y las fotos de la cámara. Con todo este montaje que hizo, no habría sido difícil colocar un radar falso solo para hacer la ilusión más convincente. Él pudo haber hecho todo este acto durante el día y no habría sido necesaria ninguna de estas pruebas innecesarias. Si has llegado hasta este punto del video, asegúrate de darle like, también considera suscribirte, realmente agradecería mucho tu apoyo. Realmente ayuda a que este canal crezca. Gracias. Ahora volvamos al video. En el número 9 tenemos la caja ligera o pesada de Penn y Teller en Penn y Teller, Fool Us. Resumamos lo ocurrido en la presentación. En este truco, Penn comienza la presentación haciendo que su asistente lleve una caja de cartón al escenario usando una plataforma con ruedas. Invita a dos espectadores al azar a unirse al acto y les pide levantar la caja al mismo tiempo que él, siguiendo su señal. También les indica que la levanten a cierta altura, señalándola con las manos sobre la caja. Levanta la caja para mostrar que está vacía y dice en francés que se volverán tan débiles como mujeres. Tras lanzar su hechizo, Penn pide a los espectadores levantar la caja, pero no pueden, ni usando toda su fuerza. Penn luego intenta levantar la caja y lo hace fácilmente, pero cuando les insiste que realmente intenten levantarla, aún así no pueden. El ciclo se repite varias veces, alternando momentos en que pueden levantar la caja y otros en que no. En el gran final, Penn levanta la caja y muestra que Teller estuvo dentro todo el tiempo. ¿Cómo hizo este truco? Aquí la explicación. Te daré pistas, intenta descubrir el truco antes de que te revele el secreto. Notarás que cuando Penn pide al asistente levantar la caja, él pone ambas manos encima y no permite que la suban más allá de cierto punto. La segunda cosa que notarás es que una vez que la caja es levantada, tu pierna derecha parece ser relativamente más gruesa que la izquierda. Antes de que Penn se parara tras la caja, ambas piernas tenían el mismo grosor, pero al comparar, se nota claramente un cambio repentino en la pierna derecha cuando está detrás de la caja. Ten en cuenta que desde el principio, Teller siempre estuvo dentro de la caja porque la caja nunca fue cambiada y estuvo a la vista de todos, desde el momento en que la asistente la levantó y la llevó al escenario. Esto significa que Teller podía quitar su peso de la caja y permitir que los espectadores la levantaran. Si Teller mantuviera su peso sobre la base de esta caja de cartón todo el tiempo, es obvio que la caja de cartón terminaría rompiéndose. Si aún no sabes cómo se hizo este truco, ahora lo explicaré. Desde el principio notarás que la asistente llevó la caja al escenario sobre una plataforma con ruedas. Penn podría haber simplemente girado esta plataforma 360 grados para mostrar que no hay una abertura en la parte trasera que ayude en esta actuación, ya sea al final o al principio de la presentación, para vender la ilusión mucho mejor. No lo hizo porque detrás de la caja ya hay preparación. Detrás de la caja hay una abertura o una ventana por la cual se implanta una estructura de varilla metálica que se extiende hasta una plataforma de asiento que está a una altura considerable. Quizá te preguntes por qué no se ve una varilla vertical unida a la base de la plataforma. Bueno, el secreto está en un diseño ingenioso. Una viga metálica vertical oculta dentro de una estructura semicilíndrica que se parecía mucho a la pierna de Penn, solo que más gruesa. Esta estructura daba la ilusión de ser más gruesa al verla de frente, pareciendo más grande que la pierna real de Penn. Al intentar levantar la caja, Penn le pidió al asistente que lo hiciera a una altura exacta. Esto se debía a que la plataforma en la que Teller estaba sentado había sido colocada a una altura específica. Levantar la caja más alto habría expuesto el hecho de que había algo escondido dentro de la caja,
y es precisamente por eso que Penn insistió en que la caja no se levantara más. Esto se debe a que la base interna de la caja de cartón haría contacto con la plataforma oculta en el interior. Cuando Penn bromeó que los espectadores son tan débiles como las mujeres, Teller recibió una señal para poner los pies en la base de la caja y levantarse. Al hacer esto, puso todo su peso en la base de la caja, haciendo que los espectadores no pudieran levantarla fácilmente. En la final, viste a Penn levantar la caja y a Teller salir de ella. Ni Penn ni la caja eran lo bastante fuertes para sostener a una persona al levantarla, lo que indica que Teller estaba sentado en una plataforma oculta dentro de la caja con las piernas dobladas. En el número 8 está la ilusión de desaparición en el ventilador de David Copperfield. Hagamos un rápido resumen de lo que ocurrió en la presentación. En este truco, David Copperfield comienza presentando un ventilador peligrosamente grande. Se acerca a él con una asistente femenina. Al bajar de un lado de la plataforma del ventilador, él la cierra. Luego, él y su asistente se sujetan de un marco colocado detrás de la plataforma del ventilador que tiene una luz encendida. David Copperfield pone la segunda parte del marco al frente, haciendo que su sombra parezca caminar al ventilador y volverse humo. La asistente sube a la plataforma y también desaparece en humo. Después de unas chispas, las cortinas del marco desaparecen, revelando que David Copperfield y su asistente estuvieron en el público todo el tiempo. Lo vieron de cerca y confirmaron que era la persona real, no un doble. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Vamos a resolver esto juntos. Al principio de la presentación verás a David Copperfield parado frente a las cortinas mirando al público, y todos podían ver claramente su rostro. Tras retirar las cortinas, David Copperfield sube a la plataforma y la asistente se une para bailar con él. Al retirarse las cortinas y salir David del encuadre, pudo haber sido reemplazado por un doble idéntico, dando la impresión de que seguía en la plataforma. Mientras tanto, David Copperfield podría haber pasado detrás del público sin ser notado, ya que todos estaban atentos al acto. Tras bajar de la plataforma, él nuevamente enfrenta al público en ese momento en el escenario. Y su rostro se puede ver claramente y es reconocible. Está claro que no hubo cambio con las cortinas rojas. Luego notarás que el marco trasero sobre la plataforma tiene una fuente de luz en una posición significativa. La luz está en la parte superior del marco. En lugar de colocarla cerca del centro, en un momento descubrirás por qué fue muy crucial colocar esta fuente de luz cerca de la parte superior para vender la ilusión de que desaparecen en el aire. Cuando David Copperfield recoge el segundo marco, notarás dos cosas importantes. Lo primero que notarás es que no recibe ayuda de su asistente para levantar el segundo marco, aunque sí la recibió para levantar el primer marco con una fuente de luz. También observamos que baja la cabeza y se oculta tras el marco. Ya no es visible, solo su sombra en el marco nos hace dudar si detrás está David Copperfield o alguien más. Bueno, si aún no lo has descubierto, David realmente usó a un doble que estaba vestido exactamente como él y tenía una estructura facial y un peinado similares a los suyos, excepto que no era su gemelo. La persona con la que David hizo el cambio no apareció al inicio, sino cuando fue por el segundo marco y se escondió detrás de él. En el preciso momento en que David agacha la cabeza detrás del marco, es cuando el doble extiende su mano y toma el marco para que parezca que David lo está sosteniendo, cuando en realidad es la mano del doble. El doble se aseguró de esconderse detrás de este marco y solo puede ser visible en la sombra justo aquí. El rostro de este doble nunca se muestra porque el público, al estar tan cerca del escenario, habría notado que no era David quien sostenía el segundo marco. Quizás te preguntas, tras el cambio, ¿a dónde fue David Copperfield? Cuando ocurrió el cambio tras el segundo marco, él fue detrás de la cortina, recorrió el teatro y esperó detrás del público su turno. Entonces, después de que la asistente y el doble de David desaparecieron, ¿cómo crearon una ilusión tan convincente y asombrosa de que desaparecieron en el ventilador? Quizá recuerdes que antes destaqué una observación sobre la fuente de luz en una posición muy específica en el primer marco. Observa que esta fuente de luz, cuando se enciende, proyecta un haz de luz que solo ilumina una parte del espacio entre los dos marcos. Las zonas a la izquierda y derecha fuera del camino de la luz son puntos ciegos, porque la sombra no será visible en la pantalla si alguien se esconde en esos lados de la fuente de luz. Esto explica por qué la luz se puso arriba
dejando espacio abajo y alrededor para moverse sin ser vistos en la sombra. Cuando el doble de David desaparece en el ventilador, aplican el principio del punto ciego caminando lentamente a la izquierda. Y como puedes ver en este metraje expuesto, el artista simplemente camina directo hacia el punto ciego y ya no es visible en la sombra, creando una ilusión convincente de que el mago desapareció en el aire. La misma técnica también fue utilizada por el asistente de David Copperfield. Tras la desaparición surgen chispas y se levantan las cortinas, pero nadie es visible en la plataforma. Quizá te preguntes dónde se ocultaron el doble de David Copperfield y el asistente tras huir al punto ciego. Esta plataforma donde se hizo la ilusión es ordinaria. Para darte un ejemplo de qué tan gruesa es esta plataforma, puedes ver desde la vista lateral aquí que la trampilla sobre la que originalmente estaban de pie David Copperfield y su asistente es extremadamente delgada en comparación con la plataforma sobre la que ocurrió la desaparición en el lado derecho. El considerable grosor en la base de la plataforma sugiere claramente que el doble y la asistente femenina se ocultaron ahí. Desde arriba, la plataforma tenía una abertura similar, que la asistente y el doble levantaron manualmente como tapa y cerraron al retirarse las cortinas. Puede que te preguntes, aunque sabemos que David se cambió con su doble detrás del marco para esconderse tras el público, ¿por qué la asistente femenina no lo hizo también? Bueno, si lo piensas por un momento, David Copperfield es la única figura reconocible que está actuando en todo este acto. La asistente femenina no es reconocible, ni siquiera sabemos su nombre. Ella es una asistente más y cuando David aparece con una entre el público, nadie nota la diferencia, pues todos se enfocan en David Copperfield, el centro de atención en la presentación. En el puesto 7 está la ilusión imposible de los anillos enlazados en el hangar de David Blaine. Resumamos lo sucedido en la presentación. Al principio de su truco, David Blaine pidió un anillo a diferentes grupos de celebridades en distintos clips. Después se traga el anillo, abre la boca ampliamente y levanta la lengua para mostrarle a los espectadores que no lo está escondiendo en la boca. Luego pidió un gancho de alambre, un espectador lo enderezó y él lo metió en su garganta. Una vez que el gancho está profundamente en su garganta, el mago le pide a uno de los espectadores que lo saque de su garganta. Tras sacar el gancho de la garganta de David, el anillo aparece enganchado en el gancho enderezado. ¿Cómo hizo este truco? Vamos a resolver esto juntos. Antes de explicar el truco de David, primero desacreditaremos una teoría popular. Muchos creen que el anillo que el ilusionista se traga no estaba oculto en su palma desde el inicio. Creen que al curvar su palma y acercarla a la boca, pudo lanzar el anillo dentro de su camiseta, bajo el cuello. David sacó en secreto el anillo de su camisa mientras los espectadores buscaban el gancho que pidió. El anillo pudo caerse de su camisa y llegar a sus pantalones. Luego, cuando llega el momento de colocarlo en el gancho de alambre, él inserta el anillo en el gancho a través de una ranura cerca de su gancho. Sin embargo, ambas teorías sobre cómo el mago realiza su truco son incorrectas. Si has llegado hasta este punto del video, asegúrate de darle like, también considera suscribirte, realmente agradecería mucho tu apoyo. Realmente ayuda a que este canal crezca. Gracias, ahora volvamos al video. En cuanto a hacer desaparecer el anillo, desde el primer ángulo de la cámara, David realmente hace que parezca que lanza el anillo dentro de su camiseta interior. La mayoría cree en esta teoría porque David se inclina hacia atrás en un clip y su cuello está cubierto. No sabemos si el anillo fue a su boca o camiseta interior. En otro clip, su cuerpo no se inclina al cerrar las palmas y soplarles aire. Hay un gran espacio entre sus palmas cerradas y su cuello, así que no podría lanzar el anillo a su camiseta sin que se notara. Según nuestra observación, su boca hizo contacto directamente con sus palmas cerradas y después de eso, abrió sus palmas cerradas para mostrar que el anillo había desaparecido. Así, la boca de David fue el único sitio posible para el anillo. Según la teoría de varios espectadores mencionada anteriormente, dijeron que el gancho utilizado para el truco es un truco especial. Tiene una ranura cerca del gancho y el ilusionista pasó el anillo por ahí. Sin embargo, en realidad, podemos ver que el gancho fue entregado a un espectador y estirado por el espectador. Si hubiera un corte en el gancho, el espectador lo notaría porque se desarmaría. También notamos que no había ranura cerca del aro del gancho en el video del mago con Johnny Depp. Aunque la iluminación y el fondo oscuro hacen parecer que hay una ranura en el gancho enrollado,
en realidad no existe. Ahora explicaremos cómo hizo esta increíble ilusión. Notamos que el mago no pudo meter el anillo en su camisa porque veíamos claramente su camiseta interior. Como no hay espacio entre su cuerpo y la camiseta, no pudo lanzar el anillo dentro de ella. Si hacía eso, el anillo rebotaría en su cuello y caería al suelo, arruinando el truco. La explicación más lógica es que David lanzó el anillo a su boca. Aunque hizo parecer que se tragó el anillo, en realidad no lo hizo. En cambio, hizo este truco como la mayoría de los magos harían uno de tragar objetos. El ilusionista ocultó el anillo entre la encía y la mejilla inferior. Además, después de que lanza el anillo a su boca, observamos un pequeño bulto en la parte inferior de su mejilla derecha. La razón por la que aparece el bulto es porque está empujando el anillo con la lengua hacia la parte inferior de su mandíbula. Sobre los ganchos hubo un momento dudoso. Los espectadores, celebridades, gozan de ganchos de calidad en sus closets. No solo todas las celebridades tenían ganchos baratos de alambre en su closet, sino que todos tenían exactamente los mismos. Los asistentes de David Blaine pusieron los ganchos de alambre en los guardarropas de las celebridades antes de que el mago los pidiera. A diferencia de la gente común, las celebridades no notarían pequeños detalles como ganchos de alambre puestos en sus guardarropas. Los ganchos de alambre se pusieron en los guardarropas de celebridades por dos motivos. Fueron puestos porque el ilusionista los necesitaba para su truco de tragar ganchos. Estos ganchos son elásticos, lo que hace posible usarlos para realizar el truco. En segundo lugar, los ganchos no están trucados, pero sí están ligeramente manipulados. Están manipulados en el sentido de que el alambre enrollado alrededor de la base del gancho de cada gancho está muy ligeramente aflojado. Cuando el mago pidió un gancho de alambre, retiró el anillo de su boca y lo ocultó en la mano. Tras recibir el gancho, fingió estirarlo, pero en realidad torcía el alambre cerca del gancho. Luego enganchó el anillo al gancho a través del extremo suelto del alambre, justo como se engancharía una llave a un llavero. Una vez que el anillo está enganchado al gancho, David tuerce el alambre suelto del gancho y esconde el anillo en su palma mientras sostiene el extremo del gancho. Al notar el anillo oculto en su mano, entendimos por qué dobló los dedos. Escondía un objeto. Después de esconder exitosamente el anillo, pone el gancho en su boca y lo introduce en su garganta. Suelta el anillo al acercar la mano a la boca y lo atrapa con los labios. También observamos que el ilusionista cubre su boca para que el público no vea que sostiene el anillo con los labios. Luego le pide a un espectador que retire el gancho de su garganta. El ilusionista sostiene el anillo enganchado entre sus dientes, mientras el gancho es jalado. Luego lo suelta antes de que el gancho salga de su boca. En el número 6 tenemos el truco del niño flotante de David Copperfield. Hagamos un resumen rápido de lo que pasó en la presentación. En este truco, David Copperfield se acerca a un niño meditando en una banca. Tras hipnotizarlo, pone su mano derecha tras la cabeza del niño y éste empieza a levitar de inmediato. David lo levita gradualmente y lo coloca sobre una segunda banca, mostrando claramente sus manos sin nada dentro para ayudar en la levitación. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Vamos a resolver esto juntos. Te haré observaciones clave para que descubras este truco solo. El niño está sentado en la banca con las piernas cruzadas y las manos a los lados. Parece que sostienen algo debajo de él. Además, notamos que en el momento en que levanta al niño, la ropa que lleva puesta se mueve hacia arriba antes que su cuerpo, y la mano de David Copperfield está en contacto con el cráneo del niño. Para realizar esta levitación habría sido mucho más convincente si lo hubiera hecho sin ningún tipo de contacto con el niño. Al levitar, se balancea adelante y atrás en el punto donde su cabeza toca la mano derecha de David. Si observamos la ropa de David Copperfield, veremos que le queda muy grande y que su mano derecha parece sujetar algo detrás del niño antes de levitar. El niño aterriza en la banca y hace un gesto extraño con la mano derecha tras la cabeza antes de mostrarla claramente. La explicación de este truco, como ya habrás deducido, se basa en los objetos ocultos dentro de la ropa del niño y la chaqueta de David. El niño se sostiene de una plataforma unida a una placa metálica vertical. Él está sentado sobre una base rectangular metálica, sujetándose con las manos. A la base se une una placa vertical con un aro soldado arriba. Esto permite que el gancho en la manga de la chaqueta de David Copperfield
se enganche al aro detrás de la cabeza del niño y levante el armazón oculto en su ropa. Esto explica aún más por qué David tuvo que bajar la mano detrás del cuello del niño para enganchar cuidadosamente el armazón y tuvo que usar la mano izquierda para ayudar inicialmente a levantar al niño. Al levantar al niño, David Copperfield se inclinó un poco hacia atrás para equilibrar su peso, ya que lo sostenía con una sola mano. Cuando llegó el momento de soltarlo, simplemente se desenganchó del aro detrás de la estructura de su cabeza e hizo un gesto con la mano detrás de la cabeza del niño para mostrar que no estaba sosteniendo nada. Shin Lim engaña a los presentadores. Resumamos lo ocurrido en la presentación. Shin Lim inicia dando a la presentadora un mazo y le pide verificar que las cartas son distintas. Extiende las cartas sobre la mesa y le pide que elija una. Shin Lim le pregunta si desea cambiar de elección y ella elige otra carta. Shin Lim le pide que observe la carta. Luego coloca la carta al centro de la baraja, la acomoda y la divide en 2 montones. Le pide que elija uno y luego mezclan sus montones. Shin Lim le pregunta si quiere quedarse con su montón o cambiarlo por el de él y ella decide tomar el de él. Luego le pide que reparta las cartas una por una sobre la mesa y que se detenga en cualquier momento. Después de que ella se detiene, Shin Lim añade un elemento de aleatoriedad al pedirle que elija entre la carta que tiene en la mano o la que está sobre la mesa. Ella toma una carta de su mano y al voltearla revela el 10 de corazones. Luego pide al conductor revisar las 4 cartas que sostiene y decir cuál falta para una escalera real. El conductor tiene as, rey, reina y jota de corazones, pero le falta el 10. Así, la carta que la conductora eligió libremente era la que faltaba para completar la escalera real desde el inicio. ¿Cómo hizo este truco? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de profundizar en la explicación, quiero darles algunas pistas. Intenta descubrir este truco tú mismo. Notarás que cada vez que Shin Lim toma una carta, lo hace de forma inusual. En el momento en que toma una carta, parece que solo está levantando una, pero una segunda carta cae de debajo. Esto se nota en varios momentos, por ejemplo, cuando la espectadora sostiene cartas y él parece tomar una, pero luego aparece otra debajo. Esto plantea la pregunta de si esta baraja de cartas es una baraja normal. Durante la presentación, cuando ella señalaba una carta en el abanico, Shin Lim siempre la separaba. Esto significa que él no permitió que la espectadora manipulara las cartas individualmente. Ahora, si aún no lo has descubierto, te lo explicaré en detalle. La baraja que utiliza Shin Lim no es común, se llama baraja del destino. La baraja del destino une cada carta con adhesivo para que la carta superior, boca abajo, siempre sea la carta forzada. En la presentación de Shin Lim, la carta forzada fue el 10 de corazones. Si tomaras cualquiera de estas cartas de la baraja, parecería ser el 7 de corazones en la cara. Pero si separaras la carta, revelarías el 10 de corazones. Esto se puede hacer con cualquier carta de la baraja. Por eso, Shin Lim permitió que la espectadora eligiera cualquier carta, sabiendo que terminaría seleccionando el 10 de corazones. Después de que la espectadora eligió una carta, Shin Lim separó las cartas y dejó caer una debajo de la que tenía en su mano derecha. La carta separada era el 10 de corazones. La elección de la espectadora ya estaba predeterminada, por lo que el resultado siempre sería el 10 de corazones. A medida que la presentación continuaba y los paquetes se separaban y barajaban, las cartas no se separaban accidentalmente gracias al adhesivo. Solo podían separarse a propósito. Por eso Shin Lim pidió a la espectadora cortar las cartas, en vez de hacer un barajado faraón que podría despegar el adhesivo. Por lo tanto, cuando la espectadora terminaba de mezclar las cartas, la carta superior del paquete siempre era la que Shin Lim deseaba. Cuando la espectadora eligió el paquete, Shin Lim alineó la baraja y ocultó la carta separada. Así, al pedirle al espectador que volteara las cartas para mostrar la que faltaba en la escalera real, notó que el 10 de corazones no estaba. Estas 4 cartas fueron dadas al espectador antes del acto y estaban en la mesa frente a él, eliminando la necesidad de forzar la elección, ya que funcionaban como predicción. En tercer lugar está la ilusión pesadilla de Marcel. Resumamos rápidamente lo ocurrido en la actuación. El mago comienza acostándose en una cama, pone una alarma, se cubre con una manta y se queda dormido. De pronto, él desaparece y una mujer disfrazada de negro aterrador aparece en su cama.
Otros artistas con vestimenta extraña se unen a la mujer en el escenario con plataforma. Después, la cama de Marcel es movida hacia atrás y otra plataforma es llevada al escenario. Esta plataforma tiene un soporte esférico encima, del cual sale una chispa enorme. Tras la gran chispa, el mago reaparece en la plataforma con otro disfraz. Luego lo encierran en una jaula forrada con cinta negra. Después, la jaula es suspendida en el aire por una cuerda desde arriba del escenario y cada uno de los artistas clava largas lanzas en ella. Luego, la jaula sube más y se incendia. Tras incendiarse la jaula, los artistas colocan la cama frente al escenario y extienden la manta del mago sobre ella. Increíblemente, Marcel reaparece en la cama en perfectas condiciones, sin un solo rasguño y usando el disfraz con el que comenzó el espectáculo. Bueno, ¿cómo realizó este truco? Vamos a resolver esto juntos. Primero, la cama en la que duerme el mago no es plana por debajo, sino curva. También notamos un espacio oscuro entre Marcel y la cama cuando van a acostarse tras poner la alarma. Parece como si la sábana estuviera partida y hubiera un objeto en esa posición. Pero después de ese momento se cubre con la colcha. Además, después de cubrirse, notamos que sus piernas no parecen normales bajo la sábana, ya que hay una protuberancia extraña en la posición de sus piernas. Esta protuberancia está en esa posición porque la mujer en la que se transforma está escondida bajo las sábanas y sus piernas están en la base curva de la cama. La mujer estaba en las sábanas con él cuando él se cubrió con la sábana. Ella se pone frente a él mientras él mueve la cintura hacia atrás. Por eso no se quita por completo la cobija al levantarse a poner la alarma. Si lo hubiera hecho, la mujer quedaría expuesta y sus trucos fallarían. Tras el cambio, Marcel se vuelve invisible y la mujer ocupa su lugar en la cama. Después, cuando la mujer aparece, el mago está oculto en el compartimento de la cama y se ve una rendija arriba. Después de que la mujer baja de la cama, ésta no se retira del escenario. La cama está unida a una base esférica en una plataforma que genera una gran chispa. Observamos que la cama está colocada sobre la plataforma para que Marcel pueda salir del compartimento oculto. Él sale de la base del compartimento oculto en la cama y se esconde en la base de la plataforma. A partir de entonces, la cama se retira tras esconderse el mago en la base de la plataforma. Luego se revela y se para en la plataforma cuando el soporte esférico genera una gran chispa. También vimos una puerta camuflada en la plataforma, por donde sale Marcel cuando ocurre la gran chispa. Notamos que la base de la plataforma es curva como la de la cama, permitiendo al mago ocultarse sin ser visto. Cuando el mago está encerrado en una jaula, hicimos algunas observaciones desde la vista lateral de los dos presentadores. Debajo de la jaula hay una protuberancia donde Marcel se esconde tras cubrirla con cinta negra. Por eso, cuando clavan lanzas en la jaula y la incendian en el aire, él se esconde en el compartimiento inferior del suelo. Mientras esto ocurre, el compartimiento inferior de la jaula, conectado a la cama, permite que Marcel salga y entre al compartimiento oculto de la cama. Vimos moverse el bulto bajo la cama tras conectarse al compartimiento inferior de la jaula. Después de eso, la cama fue separada de la plataforma de la jaula y regresó a la posición inicial en la que estaba al principio del espectáculo. El artista cubrió a Marcel con la manta para que saliera del compartimiento y se acostara en la cama. En el número 2 tenemos la loca teletransportación de carta firmada de Jackie Yu. Resumamos lo ocurrido en la presentación. Jackie Yu lleva un huevo al escenario y de él saca una baraja de cartas. Después extiende la baraja boca arriba y pide al juez que escoja una carta cualquiera. Al elegir el 10 de corazones, les pidió firmar la cara y pegar una calcomanía amarilla atrás para que la carta se reconociera por ambos lados. La carta fue puesta en la baraja y extendida en la mesa. Mágicamente la carta firmada por el juez apareció bajo la tapa. Repitió el truco colocando su carta firmada en la baraja, barajó y sin tocar la tapa, su carta apareció debajo de ella. Después de eso, Jackie tomó su carta firmada una vez más y repitió este truco por tercera vez para que su carta apareciera debajo de la tapa 3 veces. Después de eso, tomó su carta firmada, la colocó de nuevo dentro de la baraja y esta vez todas las cartas desaparecieron de su mano. Incluso la carta firmada por el juez, solo quedaba el rey de tréboles en su mano. Con un movimiento convirtió el rey de tréboles en la carta firmada y mostró que la baraja estuvo siempre bajo la tapa. Bueno, ¿cómo hizo este truco? Vamos a descubrirlo juntos.
Al inicio de la rutina de Jekiyu, al extender la baraja y pedir que elijan una carta, la elección fue totalmente libre para los jueces. En este caso fue el 10 de corazones, donde firmaron y pegaron una calcomanía amarilla atrás. Notarás que cuando él extiende la baraja e inmediatamente su mano derecha va a voltear la tapa de plástico por un breve momento, vemos que sostiene algo en sus dedos justo aquí, un objeto de color blanco. Esto, como ya imaginabas, es la carta firmada por el juez. La pregunta es cómo sacó la carta del centro de la baraja y la empalmó en su mano derecha para controlar la carta firmada. Él realizó lo que se conoce como un cambio diagonal de palma. El cambio diagonal de palma funciona colocando la carta en el centro de la baraja, pero cuando empujas la carta hacia adentro, la carta se empuja en un ángulo leve. De ahí proviene su nombre, cambio diagonal de palma. La carta en ángulo diagonal se jala hacia atrás sujetando sus esquinas opuestas y se pivotea sobre el pulgar del mago para asegurarla en la otra mano en palma. Quizás te preguntes, en la presentación, Jekiyu extendió la baraja tras empujar la carta. El propósito de extender la baraja era ocultar la carta en ángulo en el abanico. En segundo lugar, la versión que él realizó del diagonal palm shift es una ligera variación que consiste simplemente en extender la sección superior de las cartas por encima de la carta firmada, que está justo aquí. Esta sección superior se extiende en el momento en que cierra la baraja. Puedes ver que su mano derecha se mueve hacia atrás, mientras su mano izquierda sostiene la baraja justo en este momento, y rápidamente coloca la carta firmada en la palma debajo de la tapa y la voltea. En este momento su carta firmada ya está debajo de la tapa. Luego Jekiyu pone su carta de nuevo en el centro de la baraja y empieza a barajar. Pero de alguna manera, sin siquiera acercarse a la tapa, la carta firmada por el juez todavía aparece debajo de la tapa. Lo que sucedió aquí fue una ilusión brillante. La carta que encontramos bajo la tapa la segunda vez, en este momento en particular, en realidad no es la carta firmada por el juez. Esta carta tiene una calcomanía amarilla atrás como la firmada. Pero el frente de esta carta no es el 10 de corazones firmado por el juez. Esta es también la razón por la que Jekiyu nunca volteó esta carta para mostrársela a los jueces y probar que en realidad era su carta firmada. Solo mostró el reverso de la carta con calcomanía amarilla. Jekiyu usa una técnica ingeniosa con dos calcomanías en el reverso de dos cartas para simular que la carta firmada por el juez pasa de la baraja a la tapa, aunque en realidad son cartas distintas. Ahora, para poner la segunda carta bajo la tapa, observa cuando Jekiyu revela la carta firmada original debajo de la tapa. Su mano derecha, que sostiene la baraja, va debajo de la tapa y cuidadosamente coloca la carta duplicada con la calcomanía amarilla en el reverso. Al poner la carta firmada por el juez en la baraja, ves que al empujarla, comienza a barajar las cartas de inmediato. Lo que hizo aquí fue simplemente controlar la carta, de modo que quedara en la segunda posición desde arriba de la baraja. Para lograrlo, puso una carta del fondo del paquete superior sobre la carta firmada. Separó el resto y empezó a barajarlas hacia el fondo de la baraja. En este momento, la carta del juez está justo debajo de la carta superior. Está en la segunda posición porque la carta del juez firmada tiene una calcomanía. Por lo tanto, para ocultar la calcomanía, necesitaba colocar una carta encima de la carta firmada del juez. Luego vemos que Jekiyu otra vez tenía la mano derecha en la tapa con la baraja. En ese momento colocó la carta firmada del juez, que estaba en segunda posición, bajo la tapa de la baraja. Para colocar la carta que está en la segunda posición desde arriba, usando solo una mano, necesitaba realizar un movimiento muy especial de prestidigitación llamado Second Deal, con una sola mano. Eso se ve más o menos así en cámara lenta. Después de revelar la carta del juez por tercera vez, puedes ver que su mano derecha va debajo de la baraja una vez más, pero esta vez lo que hizo fue un movimiento muy ingenioso. Lanzó toda la baraja debajo de la tapa, excepto una sola carta, que era el rey de tréboles, y puedes ver cómo sostenía de manera insegura la única carta del rey de tréboles contra su pecho, para ocultar que no tenía toda la baraja en su mano derecha. Luego colocó la carta firmada del juez justo detrás de la carta del rey de tréboles. Para ocultar la calcomanía en la parte trasera de la carta firmada del juez, usó su pulgar izquierdo, que puedes ver cómo la cubre justo aquí en este momento en particular.
Actualmente sostiene dos cartas. La superior es el rey de tréboles y la inferior la firmada del juez. Luego convierte mágicamente el rey de tréboles en la carta firmada del juez. Para lograr eso realizó un cambio Bertram. El cambio Bertram se hace jalando la carta superior con los dedos a palma Tenkai. Después coloca la carta palmeada en Tenkai sobre la carta inferior, como puedes ver aquí, hasta que se alinean. Y una vez que retiras la mano, parece como si la carta hubiera cambiado por completo. En ese momento, en su mano izquierda tenía la carta firmada por el juez en Tenkai, que puso sobre el rey de tréboles. Fíjate que no muestra la parte trasera de esta carta porque la calcomanía no será visible, ya que el rey de tréboles la está cubriendo por detrás, e inmediatamente puso esa carta dentro de su bolsillo y ahí terminó su rutina. En primer lugar está la predicción psíquica imposible de Colin Cloud en America's Got Talent. Resumamos rápidamente lo ocurrido en la presentación. El mago Colin Cloud inicia su presentación diciendo que preguntó en el Twitter de America's Got Talent y pidió que respondieran con una celebridad, ciudad y objeto al azar. Después imprimió miles de tweets enviados y los distribuyó entre los asistentes. Les pidió verificar que los tweets en sus cartones fueran distintos. Él enfatizó las probabilidades astronómicas de predecir exactamente la celebridad, la ciudad y el objeto, diciendo que era una entre 43 cuatrillones. Escribí ese número en una pizarra para mostrar lo imposible que era. Tras verificar que nadie repitiera tweet en sus folletos, pidió a Howie y Simon recoger rápido las impresiones de Twitter en 20 segundos. Tras recoger los folletos al azar, se los dieron a Mel B, quien eligió uno y lo entregó al mago. Colin le pidió a Heidi que lo detuviera en cualquier momento mientras él movía su mano sobre el folleto. Cuando ella dijo alto, él le pidió leer el tuit en el folleto, que era Ellen, Roma y queso. Colin pidió a todos confirmar que no tuvieran ese tuit en sus cartones. Luego aseguró que lo había predicho siempre, pero los jueces no le creyeron y solicitaron pruebas. Colin mostró clips donde Howie insinuaba la elección, incluso uno detrás de cámaras en una cafetería con la misma predicción. En la final, Colin mostró que los números en el tablero formaban la predicción: queso, Roma y Ellen. Bueno, ¿cómo hizo este truco? Vamos a resolver esto juntos. Aunque esta predicción parece imposible, la metodología para ejecutar este truco es extremadamente fácil. Solo necesitas prestar atención a una cosa, que fue el momento en que Colin Cloud hizo que la jueza, Heidi Klum, leyera las 3 palabras en la tarjeta seleccionada por Mel B. Nota que una vez que Mel B le entrega la tarjeta, se puede ver su mano derecha oculta a su lado derecho, e inmediatamente, por un momento, lo vemos sosteniendo algo en ese instante en particular, que coloca justo encima de la tarjeta. Los productores nunca mostraron la cara de la tarjeta, mientras Colin Cloud movía su mano y hacía que la jueza se detuviera. Si mostraban ese ángulo de cámara, habrían revelado el método de Colin Cloud. Y cuando llega el momento de que Heidi lea ese tweet, ella intenta verlo mejor tomando la tarjeta por sí misma, pero él la detiene manteniendo un agarre fuerte en la tarjeta, sin permitirle sostenerla libremente. Si no lo has descubierto, te explicaré el método. Es muy sencillo. Colin Cloud sostenía un recorte de cartón rectangular con el tweet que dice Ellen Rome Cheese impreso. Y ese recorte fue movido con la ayuda de su mano derecha alrededor de la carta y colocado justo en esta ubicación específica de la carta. Esto significa que Heidi ni siquiera tuvo la libertad de decir alto en cualquier parte, porque al final la posición resultante siempre será donde Colin Cloud quiere que aparezca el tweet en la carta. El propósito de colocar el tweet en esta ubicación en particular es muy significativo. Esto es porque más adelante, cuando él muestra la carta a la cámara con un tweet impreso que dice Ellen Rome Cheese, no vemos ningún tipo de desalineación ni un recorte sospechoso en la cartulina. Esto ocurre porque la carta en la cámara fue cambiada por la original elegida al azar por Mel B, junto con el recorte de cartulina con el tweet de Ellen Rome Cheese. El intercambio fue durante un corte de cámara. Tras sentarse Heidi, Colin Cloud sale del encuadre y les pide revisar las otras cartas de tweets y buscar una que diga Ellen Rome Cheese. También se les pidió a los miembros del público que revisaran sus cartas para encontrar este tweet en particular. Mientras todos estaban concentrados en sus cartas, él hizo el intercambio a la vista de todos sin problema.
La última predicción de Colin Cloud en el tablero transformó números en las palabras. Ellen, Roma, queso. Es un truco bastante fácil de resolver. Ya sabemos que la selección de este tuit en particular fue forzada al juez, y nunca fue una elección libre del juez. Por lo tanto, él ya conocía todas las palabras predichas de antemano. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y, como siempre, que tengas un excelente día.